Al principio de la pandemia y en medio de la pandemia, yo me preguntaba, no qué está haciendo Dios en el mundo, porque pues hay cosas muy obvias, pero qué está haciendo Dios en la iglesia, porque lo que más me importa a mí es la iglesia. Y yo tenía ilusiones de que cuando regresáramos de la cuarentena, nos volviéramos a reunir, nos íbamos a reunir todos felices de vernos otra vez y de estar juntos y compartir, y con aquello de que ya nos hacía falta congregarnos y hemos regresado, ¿verdad? Y agarraba un texto, 1 de Pedro, que dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os fortalezca, establezca, perfeccione. Yo decía, vamos a regresar perfeccionados y más fortalecidos en el Señor. Sin embargo, a finales de la pandemia, cuando estábamos ya casi abriendo, en una mañana estaba haciendo mi devocional, le decía: Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y comenzó a surgir en mi mente una imagen. No quiero transmitir que recibí una visión o que se abrió el cielo, sino en mi mente comenzó a aparecer una imagen de un bosque quemado, de un incendio. Me llamó mucho la atención y comencé a reflexionar: Señor, ¿qué estás tratando de decirme con todo esto? Y cuando empecé a derivar lecciones, comenzaron a caer lecciones en mi mente de la comparación de un bosque quemado con la iglesia. Entendí que Dios me estaba haciendo caer en la realidad, porque yo en mi sencillez tenía una gran esperanza. Y Dios me estaba mostrando que no iba a ser así como yo me imaginaba. Y exactamente, venimos a los 2 primeros cultos, poquita gente. Poco a poco fueron apareciendo otros hermanos. Pero yo pensaba que cuando uno tiene una imagen, uno tiene que buscar el apoyo bíblico. Y vi que efectivamente la Biblia habla mucho del fuego. Que Dios utilice el fuego en la vida del pueblo de Israel y en la vida de los cristianos. Quiero mostrarles algunos textos como ejemplo de esto. Miren este que dice Zacarías 13:9. Y meteré en el fuego, a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. El oro y la plata tienen que ser metidos en un horno de fuego para que se fundan y se vuelven líquidos. Entonces hay una nata que sube a la superficie del oro y de la plata fundidos que se llama escoria. Esos son elementos de impureza que tienen. Es necesario. Entonces Dios está actuando en nuestra vida en el horno de fuego de la prueba para que podamos soltar la escoria y volvernos mejor en la relación con Él. Sigue diciendo: los probaré como se prueba el oro, Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré: pueblo mío, y Él dirá: Jehová es mi Dios. Otro texto: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces Dios relaciona las pruebas con el fuego, indudablemente. Entonces toda esta pandemia, esta cuarentena y todos los efectos de esto tiene que ver con el fuego. Entonces, la iglesia estaba pasando por el fuego. Y tiempo después, mi esposa me muestra un texto en la Biblia y me dice: mira esto. Y cuando empiezo a leer ese texto, era exactamente la descripción de un bosque incendiado. En aquel caso es el pueblo de Israel. Dios envía una invasión. Y eso Dios lo compara con que ese bosque iba a ser incendiado, quemado el pueblo de Israel, con pocos sobrevivientes. Pero como en el Nuevo Testamento la iglesia es el pueblo de Dios, de igual manera tiene que ser probada por fuego. Entonces, este pasaje entonces se puede aplicar
a la iglesia en el Nuevo Testamento, que en nuestro caso, a diferencia de Isaías 10, pueblo de Israel, una invasión, en nuestro caso se ha tratado por ahora de una pandemia, de una cuarentena y todas sus consecuencias, que inclusive no han terminado. Yo quiero hablar en esta ocasión de este texto. Está en Isaías capítulo 10. Acompáñenme a leerlo. Y nos dice así: por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque, compara a su pueblo con un bosque. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente cuerpo y alma, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Quiero enfocar los primeros versículos de esto y decir lo siguiente: más allá de la simple vista, esto viene de Dios. Lo que está sucediendo ha venido de Dios y no nos avisó. Y no podemos hacer nada. Nadie, ningún gobierno pudo detener esto. Ha venido de Dios. Pero lo que me interesa es lo que ha venido a la iglesia. ¿Por qué ha sucedido esto a la iglesia? Bueno, hablemos en primer lugar que si esto ha venido de Dios, hermanos, hemos de entender que Dios es un Dios soberano y todo lo que hace procede de su sabiduría y sus propósitos eternos. Dios no se equivoca en lo que hace. Aunque a nosotros nos parezca equivocación, nos parezca horrible, feo, hay que entender y hay que aceptar que esto viene de Dios. Mira lo que dice en este texto: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. A veces decimos el diablo. Hermanos, el diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. El virus chino, bueno, circunstancias, pero no. Esto viene de Dios. Sean las circunstancias visibles para nosotros, esto viene de Dios. Duro, ¿verdad? Porque hemos sufrido pérdidas. Gente ha muerto, gente cercana. Para algunos ha sido un impacto muy fuerte. ¿Y qué hemos de decir cuando Job tuvo aquellas grandes desgracias y dijo: Jehová dio y Jehová quitó? Sea el nombre de Jehová bendito. No quisiéramos sufrir, pero a veces Dios lo permite y tiene un propósito. Pero en este caso, ¿cuáles podrían ser los propósitos? Bien, el fuego tiene el propósito de destruir y de regenerar. En cuanto a la iglesia, parecería como feo decirlo, pero Dios está haciendo una limpieza. Dios está destruyendo para hacer algo nuevo. Un bosque
que no ha tenido un incendio. Es un bosque hasta cierto punto enfermo. Porque es un bosque que tiene mucha basura acumulada en el suelo. Árboles caídos, ramas de árboles, basura de hojarasca, maleza. Y a veces toda esa maleza que hay y madera caída, etcétera, no permite que retoñen otras especies. Entonces viene el fuego y quema todo eso. Y el bosque va a quedar en mejor condición. Aún cuando quizás la mayoría de los árboles se quemaron, pero quedan algunos. Aún cuando los arbustos se fueron y la grama y las flores se quemaron, pero quedan algunos. Ahora, esto no es extraño en la historia bíblica. En la vida de Jesús sucedió. Jesús, digamos, tuvo que permitir que hubiera una limpieza entre sus seguidores. En una situación donde muchos dejaron de seguirlo a él. Esto lo tenemos en Juan capítulo 6. Y voy a ir a este texto para que ustedes vean con sus propios ojos esta historia. Él dio el sermón que se llama el sermón del pan de vida, donde algunas cosas que él dijo le parecieron chocantes a sus seguidores. Y fue el mismo Señor de señores y Rey de reyes quien dio esta enseñanza. No un pastor loco, no un pastor excéntrico, que muy anticuado, que muy legalista, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo dio el propio Rey de reyes y Señor de señores. Y le disgustó a muchos de sus seguidores. Y no es porque el Señor fuera excéntrico, sino el corazón de ellos, porque no le creían. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, y eran sus discípulos, murmuraban, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero, y aquí está la razón, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora uno se pregunta, pero si eran sus discípulos y está diciendo que no creen. Hermanos, muchos dicen que creen, pero a la hora de las horas de la prueba actúan como que no creyeran. Y Jesús los conoce, dice, desde el principio. Muchos pueden estar en una iglesia, pero no han tenido un nuevo nacimiento. Sus vidas son así, sin pasión por Él, sin entrega a Él. Es como los que Él relató de aquella semilla que fue sembrada en pedregales. Dice, estos son los que oyen la palabra, la reciben con gozo y creen por un tiempo. Pero cuando viene la prueba, la semilla de la palabra se hace infructuosa. O sea, desertan. Jesús está dispuesto a sacrificar cantidad por calidad. ¿Y qué es lo que sucede en esta ocasión? Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿queréis acaso también ir vosotros? Ya no andaban con él la mayoría, porque le quedaron solo 12. Entonces uno podría pensar, pero bueno, Jesús no está manejando bien esta situación. Él sabía lo que hacía. Era mejor quedarse con la calidad. ¿Y saben lo que había sucedido acá? ¿Por qué tantos discípulos? Porque estos son los discípulos que se unieron al movimiento de Jesús en los primeros años, donde todo iba bien, donde
había un impacto en la figura de Jesús. Sanaba, multiplicaba panes, peces, les daba de comer, veían milagros. Y la imaginación de algunos era que este era el Mesías, y lo era en realidad, pero ellos lo relacionaban con que este va a ser el Mesías que va a tener poder y ganancia económica y vamos bien. O sea, había moda en el momento. Pero a estas alturas en que esto sucede, las cosas han cambiado. La opinión en el pueblo está polarizada. Los altos jerarcas de la religión judía estaban ejerciendo una influencia y hablando de que era un engañador, que era un endemoniado, etcétera, etcétera. Y entonces ya los discípulos están siendo probados en sus convicciones. Y además está pasando el tiempo y no les está generando un progreso económico como ellos habían creído. Y diferentes motivaciones así, hermano, cuando todo va bien. Pero ahora venía un periodo donde Jesús les anuncia: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los gentiles y le van a crucificar. Entonces Jesús está limpiando el movimiento, porque estos no van a resistir cuando se llegue la verdad de las cosas. No van a resistir. Entonces estos iban a desertar con este mensaje que Jesús les está dando o con cualquier otra circunstancia. De todos modos se iban a ir, porque dice Jesús que él sabía que no creían. Decían que creían. Pero la fe que uno tiene se demuestra en la vida, hermano. En los pasos de fe, si de veras confías en Dios, se muestra. Es cosa fácil decir: yo creo en Dios, soy cristiano, etcétera, etcétera. Pero mostrarlo en la vida. Y es aquí donde te hago un desafío de que examines en realidad si confías en Dios, si le crees. ¿A dónde está tu corazón? ¿A dónde nos movemos? ¿A la conveniencia, a la autocomodidad o qué, verdad? ¿Le creemos a Jesús? Ahora, también otros textos donde les muestro cómo Dios actúa en este tipo de situaciones. Él sacrifica cantidad por calidad. Miren ese otro texto que está aquí en Juan capítulo 15, versículo 6, y dice lo siguiente: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan ¿a dónde? En el fuego, y arden. Por otro lado, en Lucas dice Juan el Bautista, dice que el hacha está puesta en la raíz de todo árbol. Y todo árbol que no lleve buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Lo dice Dios. Tu vida está siendo examinada. Tus convicciones están siendo probadas en esta cuarentena, en esta pandemia. ¿Cómo vas a reaccionar, iglesia? Vienen tiempos difíciles. Los que se unieron porque era una moda y iba bien, y teología de la prosperidad, o aunque no, algunos dirán: no, si yo tengo buena doctrina, pero una fe superficial, todo esto va a ser probado, hermanos. Hermanos, saben que en un bosque se queman una cantidad de árboles, pero hay unos que sobreviven. Y estos que sobreviven, la característica, como vieron en el video, es lo siguiente: la corteza resiste al fuego y hasta se carboniza en parte. Pero estos árboles tienen sus raíces profundas que reciben agua, se están alimentando, entonces tienen humedad en el corazón, tienen vida, tienen savia. Entonces cuando viene el fuego que los rodea como un horno, se quema la corteza, pero si usted le rompe la corteza, por dentro tienen un corazón vivo, porque se han estado alimentando. Y esto nos habla de que aquellos que estudian la palabra de Dios, la meditan. ¿Cuánto tiempo tiene usted de no leer la Biblia? Si la ha leído, pues gracias a Dios. Algunos tendrán meses quizás o años de no leer la Biblia, pero hay que leerla todos los días. Miren lo que dice Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es ese tipo de árboles que tienen raíces profundas, tienen una fe profunda, porque le creen a Dios y toman decisiones conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su comodidad o a las conveniencias, etcétera, etcétera. Todo esto está siendo probado, hermano. Y Dios nos ve como árboles. Árboles que dan fruto o mal fruto. Pámpanos que se secan, dice. Árboles que se secan. Cuando usted no se alimenta de la palabra y más se alimenta de otras cosas, se seca, dice. Y algo seco está bien propenso a incendiarse, a agarrar fuego, a quemarse. Lo húmedo no. Ahora, un segundo punto que quiero enfocar es el siguiente. Lo que se salva del fuego no parece ser mucho, pero es lo que Dios quiere. Mire lo que dice nuestro texto en Isaías, en el versículo 18. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente. No es sencillo, va a ser un incendio muy fuerte, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Abanderado en derrota. En los ejércitos antiguos se asignaban a ciertos hombres que cargaran una bandera. Esto era un honor, porque ellos iban con el escudo de la nación y dando aliento a los otros soldados. Y cuando los soldados veían su bandera que estaba ahí, era para inspirarlos en la batalla. Pero un abanderado en derrota es alguien que solo él ha quedado. Y aquel campo está lleno de cadáveres de su ejército. Será como abanderado en derrota. Así nos sentimos a veces. Cuando yo entré en la reapertura a los 2 primeros cultos, bien poquitos hermanos, y me vino a la memoria este texto, como abanderado en derrota. Pero reflexioné y dije, pero al fin abanderado, haciendo lo que tengo que hacer, de pie, aunque sea yo solo o unos pocos. Pero es un honor estar abanderado en los ejércitos del Rey, haciendo lo que Él nos ha dicho. Sigue diciendo, versículo 19, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. ¿Hasta cuánto puede contar un niño? No sé, algunos quizás hasta 10. Usted le dice, cuente algo, hasta 10. Esto quiere decir que van a quedar tan pocos que un niño va a poder contarlos, los sobrevivientes. Y aquí se trata de sobrevivientes espirituales, hermano. Tan pocos. Amén. Pero es lo que Dios quiere. Ahora, cuando entonces vemos ese bosque quemado y pocos, nos da una sensación de derrota y de impotencia. Sin embargo, esa sensación muchas veces es necesaria. Y es necesaria para nosotros los líderes. Que sintamos que solo de Dios vamos a depender, no de los ejércitos. Pablo dijo en 2 Corintios, quiero contarles la tribulación que tuvimos en Asia, le dice a los cristianos. Fuimos atribulados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal forma que perdimos la esperanza de conservar la vida. Fuimos abrumados, que dice que hasta perdieron la esperanza de seguir viviendo. Pero Dios nos libró, y Dios que resucita a los muertos nos libró y puso sentencia de muerte para que confiásemos en Él y no en nosotros. Si algo vamos a seguir haciendo en el futuro, es por Él, pero no por nosotros. Si usted dirá, Dios me puede usar, y se ve a sí mismo, dirá, yo tengo muchos defectos, ¿cómo me va a usar? Lo que Dios quiere es que pierda la confianza en usted, pero que confíe en Él
usted sin Él no va a poder. Así nos toca. Esa sensación de derrota. Y miren, ¿qué le dijo a Gedeón? Gedeón, en una época donde la Biblia describe de esta manera el ejército que los había invadido, era un ejército innumerables como la arena del mar. Pero Dios inspira a Gedeón y consigue 32,000 hombres, 32,000 hombres en su ejército. Y cuando Dios ve el ejército de Israel, imagínense 32,000 con una cantidad como la arena del mar. Todavía no hay comparación, pero Dios en su mente le dice, Dios veía las cosas de manera diferente en su mente y le dice a Gedeón, son demasiados, te los voy a probar. Y entonces haz proclamar en el pueblo que todo varón que tenga temor de ir a la guerra, que se devuelvan. ¿Sabe cuántos se devolvieron? 22,000. O sea, la mayoría, más de la mitad. Le quedaron 10,000 a Gedeón. Pero todavía ahí le dijo a Gedeón, son demasiados, 10,000. Te los voy a probar. Porque si Israel tiene éxito, van a creer que ellos son los que han provocado ese éxito. Y se van a vanagloriar. Llévalos al agua y hazlos beber. Y entonces los fueron probando. Entonces, aquel que se tiraba al agua, se hincaba y empezaba a tomar agua de esa forma, postrado, eliminados. ¿Quiénes fueron los que fueron aprobados? 300 nada más, de esos 10,000. ¿Y estos 300 por qué? Porque ellos cuando llegaron a tomar agua a la laguneta que había allí, simplemente de pie, ellos se inclinaron, tomaron el agua y la bebieron viendo a su alrededor. O sea, en estado de alerta, como soldados puros. Esos son los fuertes. Esos son los árboles que en medio del fuego sobreviven. Esos son los que Jesús quiere. Los tiempos vienen difíciles. Soldados de fe. Gente que lo ame a Él. Eso es lo que Él quiere. Ahora, algunas especies se perderán, hermano. El bosque no va a volver a ser lo mismo. Probablemente algunos de los ministerios que han existido, ojalá que no fuera así, pero algunos de los ministerios ya no se van a levantar. No van a volver, probablemente. O van a volver reconfigurados, transformados en otra cosa. Ojalá que no. Algunos, inclusive líderes probablemente. Ya no los vamos a ver. Gente conocida, no los vamos a ver. Tal vez por un tiempo o para siempre. Pero con esta imagen Dios me dijo, esto se va a transformar. Y ahora lo que va a tener que suceder es que tenemos que ver al futuro. Porque el bosque que ha sido incendiado, lo que sucede es que vuelve a renacer y se convierte en otro bosque, precisamente. Si nosotros vemos en el capítulo 20 la prueba que les está poniendo, versículo 20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Dios está probando, ¿sabe qué? ¿En quién confiamos? Si de verdad confiamos en Jehová, Dios de Israel, si de verdad creemos que Él es real, aunque no lo veamos con los ojos físicos, y que no es una teoría, eso es lo que Él está probando. ¿En quién confiamos? Y aquellos que confían en Jehová, aún con este fuego, su fe se vuelve más fuerte y experimentan la llenura del Espíritu, que los capacita mejor todavía para hacer la obra de Dios. Entonces uno decide, hermano, si esto lo bota uno, lo apaga, lo vuelve apático, lo reseca, o lo vuelve más fuerte en el Señor, en fe. Usted toma la decisión. Un tercer punto que quiero enfocar acá es que el bosque se va a renovar.
porque es una promesa de Dios. Debemos de confiar. Él dice que se va a renovar. Mira lo que dice en el versículo 21. El remanente volverá. ¿Quién es el remanente? Es el residuo, los sobrevivientes, los que quedan. En otras palabras, los de veras volverán. Poco a poco han ido regresando. Realmente otros todavía no, pero van a volver. Si son de verdad el remanente. Y el remanente generalmente en la Biblia se le llama al grupo fiel, a los de veras. Solo Dios sabe. Vemos personas con nuestros ojos, pero no conocemos el corazón. Dios conoce a cada uno en su corazón. Lo repite, el remanente volverá. Sigue diciendo, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Tu Dios es fuerte, tu Dios es grande. Pues si es grande, actúa como lo que Él es. Si tu Dios es pequeño, con razón temes. ¿Se volverán a quién? Al Dios fuerte, no al Dios débil. Ahora dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. No en aquella gran cantidad como arenas del mar, sino remanente. Parecen pocos, pero el remanente volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Dios acordó que en el 2020 iba a comenzar una pandemia que iba a sacudir los cimientos de su iglesia, preparándola para las épocas que vienen. Vienen tiempos difíciles, hermanos, de mucho engaño. Lastimosamente, muchos cristianos se van a desviar. La Biblia lo profetiza, la apostasía. Ojalá no sea de ellos, pero en esto estamos siendo probados. Mire, leía hace poco, este nuevo gobierno que viene a los Estados Unidos, demócrata, viene con todo para adoctrinar en la ideología de género. En la Cámara de Representantes está la moción de poder impulsar una ley para abolir el lenguaje que se ha ocupado hasta ahora, haciendo diferencia entre hombre y mujer. Abolir la palabra padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, tío, tía, nieto, nieta. Abolir eso. Porque eso está mostrando que les están siempre acondicionando, según ellos, la mente de la gente a que sea hombre o que sea mujer. Porque según ellos, lo que quieren adoctrinar es que los niños nacen neutros. Entonces no les tienes que dar juguetitos de varón a los varones, ni juguetes de hembra a las hembras, porque estás pisoteando prácticamente sus derechos a escoger. Locura. Eso es lo que viene. Y cristianos son contagiados por esa forma de pensar, aunque la Biblia diga lo contrario, hermanos. Estaba leyendo de un pastor en Noruega, acusado por líderes de su misma denominación, demandado por no aceptar las enseñanzas LGTB. Imagínense ustedes. Y saben, dicen que es una de las iglesias más grandes, las que tiene. Muchos quieren oírlo. 400 personas. Ahí en Noruega es una mega iglesia. Pero el hombre acusado, demandado, multa de 8,000 euros por no aceptar esto. Allá, las cosas que vienen del norte terminan afectando acá, hermanos. Y cristianos comienzan a pensar de esa forma, según la corriente de este mundo, según la conveniencia y la comodidad. ¿Cómo estará tu caso? ¿Cómo seremos nosotros, hermanos? Estamos siendo probados. Entonces, tenía que ser sacudido esto, porque vienen épocas donde se va a requerir cristianos firmes en su fe, con raíces profundas en el Señor. Pensemos en función de renovación, hermanos. El bosque va a volver a prosperar con nuevas especies. Quizás, hermanos, a quienes no habíamos puesto atención, serán los nuevos discípulos, los nuevos líderes, discipulados de una manera
preparados para las épocas que se vienen en fe. Y la iglesia va a progresar, hermano. Miren, las iglesias que más están creciendo en el mundo son en lugares donde hay persecución. Paradójico esto. Leía de las iglesias, la iglesia que más crece es la iglesia en China y en Irán. Pero son iglesias clandestinas. El cristianismo se está reproduciendo mucho en estos lugares donde hay persecución. Relataba un pastor que tenía una iglesia en Hawái, Wayne Cordeiro, de haber ido lo invitaron a dar una conferencia en la China continental. Sé que era un lugar, era un salón sin sillas, donde comenzaron a llegar los hermanos que iban a recibir las enseñanzas de la Biblia. Habían viajado 13 horas en tren, 13 horas para ir a esa conferencia. No tenían sillas, sentados en el suelo. Y dice que él tuvo que enseñar todo el día, porque dice, si te invitan a predicar a China, no vayas pensando que vas a dar un sermoncito de 45 minutos. Los cristianos quieren que les enseñes todo el día. Y al final del día, bueno, él les preguntó, ¿cuántos de ustedes han estado en la cárcel por causa de su fe? Y varios levantando la mano, como lo más natural. Se sintió mal. Yo nunca he padecido por causa de Cristo, porque aquí hay libertad de culto, hermano. Y al final los hermanos le dicen, hermano, ore por nosotros en la iglesia en China. Porque hemos oído que ustedes en Occidente tienen libertad de culto, libertad de expresión. Y que tienen grandes templos y televisión evangélica y radio. Y ustedes pueden congregarse con toda libertad. Ore para que nosotros un día seamos así como ustedes. Ay, el hermano les dijo, hermanos, yo voy a orar, pero no porque ustedes sean como nosotros, porque sabe, sí hay libertad de culto y grandes templos, pero sabe, si usted no tiene un buen aire acondicionado, la gente no se va a congregar con usted. Si tienen que viajar 45 minutos a la iglesia, no van a ir. Y cuando llegan al templo, están viendo el reloj, si va a pasar de 40 minutos el mensaje, están queriendo irse. Así que no voy a orar porque ustedes sean como nosotros. Voy a orar porque nosotros seamos como ustedes. Quizás la persecución nos cambiaría y crear una nueva generación de discípulos diferentes. Imagínense. Así que esto viene. Pero esas iglesias están dando un gran ejemplo a las iglesias aquí en Occidente. Esto nos lleva a reexaminarnos, hermano, cómo nuestra fe y cómo nuestra vida a raíz de esa fe que decimos que tenemos. Este es el remanente. La historia no ha terminado, hermano. Pensemos en renovación. Si hay que cambiar, tenemos escoria todavía en nuestra vida. Dios está probándote a través del fuego. Actitudes carnales, egoístas, caprichosas, tercas o lo que sea, hermano. Hermanos, rindámonos y aprendamos de Dios. Otras cosas, hermanos, como tu tiempo de oración y de Biblia. Qué bueno que tienes la libertad de tener la Biblia en tus manos. En otros países no es así. Que medites en la palabra de Dios cuando todos los días, hermano, todos los días ten tu tiempo con Dios. Aliméntate. Decide, ¿por qué no decides también poner mayor cuota de negación a ti mismo? Para que se haga la voluntad de Dios en ti. Te dar más todavía, hermano. Lo que se dice, caminar una milla extra más.
¿Por qué no decides confiar totalmente en Dios? Sus promesas. Dejar el pasado y enfocarte en lo que viene por delante. No aferrarnos al pasado. El bosque va a cambiar. No es el mismo. Vendrá un nuevo bosque. Y adoptar, hermanos, una actitud de gozo y de victoria en lugar de una actitud de desgracia. Miren los discípulos en el libro de los Hechos, los azotaron por ser cristianos en los tribunales, pero tuvieron oportunidad de predicar y de dar testimonio en los tribunales. Y dice que los mandaron a azotar y que cuando salieron del concilio, increíble, dice, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. En lugar de la actitud, qué desgracia lo que está sucediendo. No, hermano, Dios sabe lo que está haciendo. Confío en Él. Y vamos a algo más, a mayor fruto. La iglesia no puede retirarse. Y otra cosa, hermano, ten seguridad. Que termine la inseguridad de tu corazón, dudando o no. Termina de confiar en el Señor. Dios te ha amado. Dios te ha escogido. Dios te ha dado algo que hacer. Pero que no estés dudando. Pero todo esto se resume en algo, hermanos. Amor. Cuando alguien ama al Señor Jesús, no va a desertar. Lo va a seguir. Y aun cuando haya dificultades, porque luchamos con la escasez, probablemente con la falta de trabajo, de empleo, dudas, luchamos con nuestra naturaleza, las tentaciones. Pero cuando hay amor a Jesús, todo eso nos hace perseverar y seguir adelante y no desmayar. Pero amor, o sea, que termine ya una vida de religión en la cual solo estamos esperando que, ¿qué me va a dar Él? Que me sane, que sane a todos mis hijos y solo oro por sanidad mía y de la gente. Y no oras por las almas perdidas, no oras por las misiones, no oras porque Dios te use para ganar a otros. Dile, Señor, úsame, quiero terminar con esta vida donde estoy pensando solo en mí mismo y en mi comodidad. Amas a Jesús. Es fácil decirlo, pero en las pruebas, ¿cómo reaccionas? Y es bonito decir, Dios me ama, pero tú le amas. Y quedarse como un bebé, como un niño chiquito, como cristiano, tiene años de ser cristiano, pero tiene una actitud de bebé que siempre que lo visiten, que le digan y que me animen y toda la cuestión, ya no es tiempo de eso, hermano. Está grande. Ahora hay que amar. Así como Él nos amó a nosotros y dio su vida por nosotros, porque nadie va a morir por un pecador. Así dice la Biblia. Apenas va a morir alguien por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Dándonos a entender, siendo pecadores Él murió. ¿Qué más prueba? Ya Dios te ama. Y si te ama, tú le amas también. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Sé que algunos ahorita están en luchas probablemente, temores, cuidados, etcétera, etcétera. Pero el remanente volverá. Si tú eres verdadero, vas a dar pasos de fe. Y vas a estar firme. Pero sobre todo, el amor a Él. Mira, quiero terminar con este pasaje. A mí me toca mucho el corazón. En Lucas capítulo 22, Jesús está hablando con sus discípulos. Ya está en los últimos días, ya pues va hacia la muerte. Y Él les dice lo siguiente. Pero vosotros sois los que habéis
permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Varias cosas que notar. Cuando Él dice, vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo le veo a Jesús como Él mostrando una vulnerabilidad, como una necesidad de que alguien esté con Él en sus pruebas. Porque es bonito seguirlo cuando hace milagros y cuando todo va bien. Y Él indirectamente se está refiriendo a unos que han desertado, a muchos, que no estuvieron con Él en sus pruebas, sino solo en los momentos bonitos. Pero estos habían estado con Él en sus pruebas, en los momentos difíciles. Te mantendrás fiel en los momentos difíciles y darás los pasos de fe. Yo quiero ser uno de esos, en las buenas y en las malas, con Él. Vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas, por lo tanto, yo os asigno un reino, una recompensa a los que están, a los que permanecen. Son los que se han ganado los galones, los que permanecen. Hay recompensas, hermano. Pero esto nace de amor. Estar con Jesús en sus pruebas es solamente porque lo amas. Pero si no lo amas, no vas a permanecer con Él. Vas a ir donde sopla el viento, donde conviene. ¿Cómo está tu casa? Vienen los últimos tiempos y necesitamos cristianos con fundamentos fuertes. Padre, te damos las gracias por esta palabra predicada a través mío, simplemente un ser humano, Padre, polvo, carne y hueso. No soy digno, nadie es digno, pero en el Espíritu, Padre, te pido porque bendigas la iglesia y que provoques un despertamiento espiritual. La iglesia, y no me refiero solo a la nuestra, Señor, sino que tus iglesias, Padre, donde tu poder se manifieste en un avivamiento para quebrar roca sólida de los corazones de muchos que no te conocen, Señor. Que tengan el nuevo nacimiento, pero dado por el Espíritu, no por un evangelio de conveniencias, sino por el Espíritu de Dios, para que se transformen en discípulos verdaderos, a quienes tú uses mucho en este mundo. Trae nuevas personas. Danos el ganar gente tocada por tu Espíritu Santo bajo convicción. Glorifícate. Y aquellos hermanos que están con luchas, situaciones de duda en la iglesia, háblales a lo profundo de su corazón, Señor, y provoca un avivamiento en sus vidas. Trata con cada uno de nosotros como lo estás haciendo en medio de esta situación que todavía no ha terminado, Señor. Sigue obrando para que nuestra fe, como dice Pedro, más preciosa que el oro, sea probada y sea hallada en alabanza para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes, hermanos.